Acuérdese que mis jeroglíficos no son entendibles, pero si me pregunta se los puedo explicar. Dones de conocimiento. Sí, se los puedo interpretar si gusta. Muy bien, dones de conocimiento. ¿Y recuerdan cuáles eran los 3 dones que entraban dentro de este grupo? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discreción o discernimiento de espíritu. ¿Cuál? Discreción o discernimiento de espíritu. Muy bien, son los 3. Mire, se le llama dones de conocimiento. Oiga bien, a este grupo se le llama grupo de los dones de conocimiento. ¿Por qué? Porque están ligados a la misma mente de Dios. Por eso se le llama dones de conocimiento. Están ligados a la misma mente de Dios, ya que Dios revela a su pueblo algo que está en lo oculto, algo que solo su mente puede conocer. ¿Sí? Esto no es algo que nos lo puedan enseñar en el instituto bíblico. Estos dones no se reciben en el instituto. Se pueden estudiar, sí, pero no se van a recibir. ¿Sí? Y se llama dones de conocimiento por eso, porque es algo que está reservado en la misma mente de Dios. Y este es un misterio, estos misterios ocultos, hermanos, reservados, no los puede saber el hombre. Hay cosas que el hombre no puede conocer por sí mismo y que están reservados en la mente de Dios. Y si leemos Daniel, el libro de Daniel, capítulo 2, vamos a leer Daniel capítulo 2 y vamos a ver en su versículo 27 y 28. Daniel capítulo 2, versículo 27 y 28, dice la escritura de la siguiente manera. Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual reserva los misterios y lo ha hecho saber al rey Nabucodonosor, y ha hecho saber lo que ha de acontecer al cabo de los días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Pero vean las palabras de Daniel. Dice que hay cosas que estos misterios están reservados en la mente de Dios. Hay cosas que están reservadas en la mente de Dios. Y en el libro de Génesis 40, fíjese, desde Daniel, de Daniel nos regresamos hasta los tiempos de Moisés, de José, aquellos tiempos, y encontramos que Dios vuelve a hablar. Génesis 48, encontramos una vez más una declaración similar, y dice: y ellos dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo declare. Entonces José les dijo: ¿no son de Dios las declaraciones? Contádmelo. Hay cosas, hermanos, que están reservadas para el hombre, humanamente hablando. Hay cosas que el hombre, humanamente hablando, no va a comprender. Y esto no se trata de tener un don de adivinación. Esto no se trata de saber leer las cartas. Esto no se trata de saber leer los astros. Hay cosas que solamente pueden ser dadas a conocer al hombre a través de la mano de Dios, a través de la mente de Dios, y que Dios utiliza vasos, Dios utiliza personas para que a través de ellas revele su palabra. Les decía, estos son los 3 tipos de dones que conforman el grupo de conocimiento. Vamos a empezar estudiando lo que es palabra de, y vamos a ir a palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Palabra de ciencia.
y analice, por favor. Vamos a ver, y le voy a decir algo. La diferencia entre estos dones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu, la diferencia entre estos es muy fácil de realizarse. ¿Sabe cuál es la diferencia y cuál es la forma más fácil de que usted sepa? El tiempo. El tiempo. ¿Por qué? La palabra de ciencia, oiga bien, la palabra de ciencia siempre va a hablar de cosas del pasado. Eso es algo esa es una característica. La palabra de ciencia se caracteriza por revelar cosas que han acontecido, cosas que han pasado, acontecimientos que están en lo oculto y que han ocurrido. Cosas que pasaron y que a lo mejor nadie sabe, pero que Dios sí las conoce. Cosas que pareciera que se quedan en lo secreto, pero que Dios las conoce. Cuando hablamos de cosas reveladas en el pasado, una palabra de ciencia, por ejemplo, un ejemplo de palabra de ciencia bien fuerte en la Biblia, lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, y es una de las palabras de ciencia más pesadas que yo encuentro. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Dice: y envió Jehová a Natán a David, el cual, viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola corderita, que le había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y teníala como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, y dice, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la aderezó para aquel que había venido. Entonces se encendió el furor del rey David en gran manera contra aquel hombre y dijo: Natán, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Vea, y el que dice, y él debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Y vea, aquí entra la palabra de Natán, y le dice: entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además de esto te di la casa de Israel y de Judá. Y si es poco, yo te añadiré tales cosas. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a cuchillo, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con cuchillo de los hijos de Amón, por lo cual no se apartará jamás de tu casa. Bueno, y sigue hablando. Vea qué palabra de ciencia entra aquí en acción. Natán es el profeta que Dios utiliza para hablar con palabra de ciencia a la vida de David, para descubrir un pecado que David tenía bien oculto. Nadie sabía lo que David había hecho. Nadie sabía que David, por su flojera, se quedó en el palacio, codició a una mujer, la mandó traer, se metió con ella, y cuando se supo lo que había hecho, mandó traer a su esposo, le dijo: vete a tu casa, descansa,
está con tu mujer un ratito y aquel no quiso, se queda a dormir en el palacio, David lo regresa. Bueno, después de todo, David lo emborracha, lo manda a su casa y aquel se queda a dormir en la puerta del palacio. Cuando David vio que tenía más dignidad un soldado que el mismo rey, David dice, mira, vete, regrésate. Cuando llegues, entrégale esta carta a tu capitán. Llega con el capitán del ejército, le entrega la carta y la carta decía, por orden y edicto del rey David, queda estipulado que manden a Urías al frente de la batalla y lo abandonen hasta que lo maten. Mataron a Urías y ¿qué creen? Que David dijo, pobrecita mujer, quedó viuda, la voy a redimir. Mire qué lindo, qué tierno. David el misericordioso, David el piadoso, David el gran rey. Mire, se apiadó de la viuda. Mire, la viuda perdió a su esposo, pero el rey la redimió. Pero llega Natán y le dice, David, un hombre tenía una oveja nada más y había otro que tenía bastante ganado. Y un día el que tenía mucho ganado le robó la oveja a ese que nomás tenía una. Y la guisó y se la comió y le dio a un forastero que andaba por ahí. Y todavía no terminaba de hablar cuando David, me lo imagino, está revoloteando la capa. Ese hombre debe morir, Natán. Y Natán le dice, por palabra de ciencia, ese hombre David eres tú. Porque tú tenías todas las doncellas que querías en el palacio. Tenías las mujeres del palacio y fuiste y le quitaste su única mujer a Urías el Eteo y lo mandaste matar y te quedaste con su esposa. Mire qué interesante. A eso se le llama palabra de ciencia. Cuando Dios descubre misterios que están en el pasado, en lo oculto. ¿Quién se podía dar cuenta de lo que había ocurrido? Solo David y aquella mujer sabían, la mujer de Urías, sabían lo que habían hecho. Sin embargo, hay un Dios al cual han sido revelados los misterios de la tierra. Hay un Dios que conoce todo el proceder del hombre y ha derramado dones dentro de su iglesia para descubrir este tipo de cosas. Este tipo de dones, hermanos, son importantes en la iglesia, porque una iglesia donde se mueve la palabra de ciencia es una iglesia donde el pueblo sabe que no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Ahora se da cuenta por qué es tan importante el mover de los dones en la iglesia. Ahora entiende por qué el diablo ha llenado a tantos grandes hombres de Dios con teología barata para que el pecado siga vigente en las iglesias. Ahora entiende por qué hay tantas iglesias que se están consumiendo en pecado por ausencia de los dones. Una iglesia donde no se mueven los dones del Espíritu Santo va a ser una iglesia que estará expuesta al pecado. Y podrá estar el diablo sentado en las mismas bancas. Podrá estar el diablo predicando detrás de los púlpitos y nadie se dará cuenta. Qué importante es mover estos dones en la iglesia. Por ejemplo, hablando de la palabra de ciencia, encontramos otro ejemplo en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 21 al 27. Y usted recordará cuando el Señor revela a Eliseo lo que Giezi estaba haciendo. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, del versículo 21 al 27, dice la Biblia que Naamán había venido a buscar. Naamán, ¿quién era? Un general de la guardia siria. Naamán era un general de la guardia siria que había caído con una enfermedad, había quedado leproso. Y dice la Biblia que viene a ver al siervo de Dios. Naamán le expone su problema. Eliseo lo lleva a creer en Dios y le dice, vete y sumérgete 7 veces en las aguas del río Jordán.
Le dice, ay, pues si en mi país hay ríos mejores y con aguas más saludables, tenemos el río Habana, el río Farfar, ¿para qué necesito? Pero sin tanto, al final logra ser convencido su corazón, se sumerge y la lepra se le quita. Él llevaba regalos, ustedes recordarán. Y cuando le intenta dar los regalos, Eliseo le dijo, no me des nada. Me basta con que reconozcas que Dios es el que hace las cosas. Dale la gloria a Dios. Mira, él no quiso. Y se fue. ¿Pero qué creen? Que Giezi, ahí va. ¿Y por qué no agarró nada, mi Señor? Tan bonitas túnicas que traía. Y el oro y todos los regalos que traía. Y se va. ¿Y qué cree? Que entonces él le dice, no. Dice mi mamá que siempre sí. No, dice mi Señor que siempre sí. Y aquel hombre en su agradecimiento, en su gratitud se las entrega. Y Giezi todavía se llevó otro acompañante por ahí. Y fueron y lo guardaron y todo. Pero cuando llega Eliseo ante Giezi, o Giezi ante Eliseo más bien, Eliseo le dice, ¿y de dónde vienes, Giezi? De ningún lado, mi Señor. Sí, así dice la Biblia, ¿de dónde? De ningún lado, mi Señor. Y entonces Eliseo le dice, Giezi, ¿por qué? ¿Por qué, Giezi? ¿Por qué hacer las cosas así? ¿Por qué fuiste y alcanzaste a Naamán? Eliseo, por palabra de ciencia, estaba comprendiendo lo que había hecho este muchacho. Y no es el único caso, hay más casos. Hay más casos, hermanos. Miren, en San Juan, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en San Juan capítulo 4, versículo 17 al 19, encontramos el caso cuando el mismo Jesús comprendió por palabra de ciencia los pensamientos que rondaban en la mente de los escribas, de los discípulos, de la gente que estaba ahí cerca. Sí, en San Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12, encontramos un caso donde la palabra de ciencia entra en acción, y es en el caso de la mujer samaritana. Cuando Jesús platica con la mujer samaritana, ¿sabe qué don entró en acción? El don de ciencia. Porque le dijo, ay mujer, mira, has tenido tantos maridos, ya te casaste con uno, con otro, mira, 5 maridos ya tuviste, mujer. Y todavía con el último que te casaste tampoco es tu marido. Vean, hermanos, ¿no creen ustedes que estos dones son necesarios en la iglesia? ¿No creen ustedes que estos dones, ahora, no crea que esto es algo oculto, que ya no se mueve? Si ya no se mueve es porque la iglesia hemos dejado de creer en estos dones. Si ya no se mueven estos dones, es porque el diablo ha utilizado ataduras en las iglesias para que ya no se lleven a cabo. Yo lo testifico para gloria de Dios, pero yo un día estaba en un evento y llegué a predicar a ese evento. ¿Y sabe algo? Y cuando doblé mis rodillas, yo vi una carta frente a mí, pero hagan de cuenta que era mi cuaderno. Y con los ojos cerrados yo empecé a leer, y todo lo que empecé a leer era: en este lugar hay una mujer llamada fulana de tal, con nombre y apellidos. Y hace tantos días a su marido lo secuestraron. Y empezó a darme señas del Señor. En ese momento se conjugó de todo un poco, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu, y ahorita los vamos a entender. Pero Dios me dijo: pero levántate y dile al pastor de la iglesia
que tome 2 de los diáconos y se dirijan a tal punto en el campo. Y yo decía, y que vayan en 10 minutos, llegarán exactamente. La guardia estará haciendo cambio y el hombre estará solo. Dile que lo traigan. Yo me levanté hasta temprano y le dije, pastor, aquí en este lugar hay una mujer que se llama fulana de tal. Y me dice, sí, es diaconisa de la iglesia. Le dije, y a su esposo lo secuestraron hace tantos días. Sí. Pues dice el Señor que tomes 2 de tus diáconos y que te vayas a tal punto. Yo no sé dónde. Y el pastor dice, está aquí cerquita, aquí cerquita, no está muy lejos. Dice el Señor que tomes 2 de tus diáconos, que tendrás 10 minutos para llegar. Y en 10 minutos, los que están cuidando a este hombre estarán distraídos, estarán haciendo cambios de turno y te lo vas a traer. Hermanos, yo iba a predicar a un culto de salvación. Cuando les testifiqué y yo estaba terminando de dar la palabra, el pastor ya venía de regreso, yo creo, y cuando vi el hombre estaba en la puerta, ¿saben algo? No fue ni siquiera necesario que yo siquiera predicara algo. La gente salía de sus lugares y corría gritando al altar, perdóname, Señor. Dios es real, Dios es verdad, gritaban. Hermano, ¿usted cree que los dones es algo que ya pasó de moda? Yo le pregunto, ¿acaso Dios no es el mismo de los días de Giesi? ¿Acaso Dios no es el mismo de los días de David? Y si Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y si hace 5,000 años se movió la palabra de ciencia, y si hace 2,000 años se movió la palabra de ciencia, ¿qué no puede seguirla moviendo en estos tiempos, hermano? Amén. Sí. Pero qué importante es, como dice el apóstol Pablo, procurar los dones del Espíritu Santo. Palabra de ciencia siempre hará alusión al pasado. Hablará de cosas que ocurrieron en el pasado. Qué importante es que este don se siga moviendo en la iglesia. Seguimos adelante para no perder mucho tiempo. Y vamos a ver la palabra de sabiduría.